Esto es La Política en el Espejo, un videopodcast que busca la política fuera de todo lo común, de todo lo obvio, de todo lo que parece que siempre nos han contado que ahí está presente. Fuera del poder, de las elecciones, del Congreso, de las noticias. Aquí vamos a ver la política y explorarla en unas dimensiones que son cercanas a la mayoría de las personas del común. Tenemos 3 hipótesis. La primera es que la política es mucho más de lo que pensamos. La segunda es que está presente donde menos creemos. Y la tercera es que aunque no queramos o aunque algunos no quieran, nos atraviesa a casi todos. Buena vida, querida familia política. En este episodio de La Política en el Espejo, video podcast, vamos a poner a la política frente al espejo de la cultura. Sí, porque la política y la cultura tienen mucho más en común de lo que creemos. Y como en esta tercera temporada, además de ser un video podcast, estamos innovando con historias reales. Estamos en la costa caribe colombiana, en el norte de Colombia, conociendo historias reales de personas que han transformado, hecho, creado, se hacen preguntas en estas áreas que no son formalmente políticas, pero que sí tienen una incidencia grande en la forma en la que como sociedad nos organizamos. Es por eso que hoy, para hablar de política y cultura, quise invitar a un productor cultural con enfoque en comunicación, además con estudios, experiencias y una relación muy cercana toda su vida con la creatividad, con la publicidad, con el arte. Nacido en Barranquilla, organizador además destacado de muchos eventos nacionales e internacionales. Hoy es el encargado de arte y cultura de la universidad más importante de la región Caribe. Entonces yo, porque tenemos mucho que hablar y que conversar, le doy la bienvenida a Tony Celia. Gracias, Ali. Muy chévere esa introducción. Y me siento como en unos programas de radio. Saludo a tu público. Un saludo a todos los oyentes. Claro, es que aquí tienes oyentes, televidentes, o sea que estás en ese mix. Está bien. Gracias por la invitación, de verdad. Muy chévere estar acá y muy chévere estar en este espacio, escuchando mi voz de manera tan nítida. No, y cuando lo veas en la pantalla se ve mucho mejor. Aquí yo vine, sí, te invité porque además te busqué por muchas partes, porque esa visión o esa relación que tú tienes con la educación, con el arte, con la cultura, es la excusa perfecta que yo quiero proponer para hablar de política. Okay. Para dirigirnos a jóvenes quizá, pero tampoco podemos tener ese prejuicio de que únicamente a los jóvenes les interesa esta postura y hacerte muchas preguntas. Obviamente conocerte es la excusa. Por eso la primera pregunta es, cuéntanos quién es Tony y qué papel ha tenido la cultura en tu vida. ¿Quién es Tony? Soy O positivo, donante universal por si acaso. Eso no es menor. Tal que salga aquí y me pase algo, ya sabes. No, mira, yo he estado ligado a la cultura y al arte desde muy pequeño. Realmente yo crecí en una casa y en una familia en donde realmente la riqueza no se medía de acuerdo a unos estándares tal vez socioeconómicos, bancarios, etcétera, sino en una profundidad cultural, folclórica, patrimonial, etcétera. Yo tengo 2 familias que ambas son profundamente culturales y artísticas. Entonces yo crecí rodeado de unas discusiones, de diálogos, de cuestionamientos alrededor de lo que somos, ¿no? de la idea de identidad. Porque si bien yo crecí en un hogar muy cómodo y de lo cual doy muchísimas gracias, el punto principal o neural era no tomar nada por sentado. Y el no tomar nada por sentado era siempre hablar con otras experiencias, dialogar constantemente con esas experiencias y usar esas experiencias también para construir una idea, vuelvo a lo mismo, de lo que somos, de la identidad, de ser Caribe, etcétera, etcétera. Entonces, realmente yo trabajar en cultura o yo hacer cultura o yo hacer arte era inevitable. Yo creo que no había realmente mucha otra opción para mí, no porque no tuviera las opciones, que es el privilegio más grande que uno puede tener en la vida, es tener opciones. Poder escoger es un privilegio tremendo. Porque sí las tenía, pero realmente todo lo que me informó
yo creo que no me iba a dejar moverme de este camino artístico, cultural. Entonces yo, pues en el colegio fui muy activo con esto, pero desde los 16, 17 años empecé a involucrarme de manera muy insistente con el tema de cultura y arte en la ciudad, que era lo que tenía a la mano, lo que conocía. Y, bueno, entonces, realmente Tony es un producto de esas cosas. Tony no se escogió a sí mismo. De alguna manera fui creado por una cantidad de experiencias, de historias, de otras personas, y nada, y terminé. Antes de preguntarte, obviamente, que queremos saber ese camino a dónde te llevó o cómo lo ha recorrido. Si tú pudieras decirle a una persona que está quizá, no sé, criando a sus hijos o creando una familia y no tiene no viene como ese ADN o con esa historia o trayectoria cultural para heredar, sí. ¿Cómo puede una persona hoy sembrar en sus hijos esta curiosidad por las preguntas, por la cultura? Bueno, empecemos por el hecho que yo creo que en el Caribe colombiano nadie puede decir que no está de alguna manera u otra impregnada por la cultura y el arte. Esa frase de que la cultura es inevitable es tuya. Bueno, sí, no sé, es tuya. mía, pues la pensamos en Cayena, seguramente no es mía porque nada es de nadie, sí. Y alguien la habrá dicho de manera diferente en algún otro momento, pero digamos que nos apropiamos un poco de ella. Y por ejemplo, tú tienes la tesis que la política es en ese sentido inevitable o que es transversal a todo lo que hacemos, que lo quieras o no, tú estás mediado por acciones políticas. Mi posición es que antes de la política viene la cultura. La cultura, de hecho, es lo que de alguna manera forma la política. Entonces, yo empezaría por el hecho de que nadie en el Caribe, especialmente, no está de alguna manera u otra manoseado por el arte o la cultura. Y esa palabra de pronto no la debería usar mucho porque puede prestarse, pero bueno, pero impactado por el arte y la cultura. Ahora, más allá de eso, para mí sembrar como esa semilla de los temas o del interés por la cultura y el arte, y esto es algo que le aprendí mucho a mi viejo, es preguntar por qué. El cuestionamiento de las cosas es lo que te lleva realmente a la esencia también de esas cosas. No tomar nada por sentado es este vaso, ¿por qué está aquí? ¿Por qué está ese vaso aquí? ¿Por qué? ¿Quién lo puso y por qué lo puso ahí? ¿Verdad? Yo creo que inevitablemente hacer las preguntas, o sea, el preguntar por qué te va a llevar inevitablemente a unas respuestas mucho más profundas que eventualmente te van a llevar a temas culturales y artísticos, ¿verdad? Porque así surgen, creo yo, muchas de las cosas que vemos hoy en la ciudad y en el Caribe y en el país. Surgen realmente unas expresiones muy creativas, autóctonas, que se dan porque se tienen que dar, ¿no? Mucho. No, es que, pues, como dicen por ahí, la madre de la creatividad es la necesidad, ¿verdad? Y es controversial esa frase, especialmente en espacios como los que nosotros habitamos, pero es muy cierto. O sea, yo no diría que la necesidad, pero las limitaciones son la madre de esa creatividad. Claro, la búsqueda de nuevas soluciones o nuevos caminos. Correcto. Hay un concepto que a mí me gusta mucho, es la patafísica. La patafísica es, por ejemplo, usando el ejemplo de una mesa, a la mesa se le cayó una pata y coges 4 vasos y pones 4 vasos y arreglas la mesa. Eso es como la idea de la patafísica, el rebusque. Claro, fondo. La creatividad llevada a nuestra vida cotidiana, porque muchas personas, si les preguntan qué tan creativos son, van a preguntar, bueno, yo qué he inventado, yo qué he dibujado, pero en realidad, ¿cuántas soluciones en el día a día no buscamos que nos hacen llegar a incluso inventos caseros increíbles? Exactamente, y más allá de las soluciones, tú las decisiones que tomas en tu día están mediadas por normas culturales, ¿verdad? Realmente, o sea, desde lo que te pones, tú decidiste ponerte ese chaleco hoy con esa falda, créeme, no hay nada más fidedigno a la historia que la moda, y la moda es una expresión cultural. Y por ejemplo, ¿cómo te sirves, no sé, te sirve un plato de almuerzo y decides comerte el arroz primero que la carne y después te comes el plátano, lo que sea que te vayas a comer? Claro. Esas son decisiones que en el fondo están mediadas por lo que tú viste en tu casa, etcétera, etcétera, y todo eso es cultura, realmente. Claro, y al final entonces todas las decisiones, acciones o reflexiones que tenemos acerca de los fenómenos sociales o visibles están permeadas por lo que somos, es decir, la cultura
define las posibilidades también, ¿no? Correcto. Y yo creo que ahí en ese sentido la cultura y la política, o el arte y la política, van muy de la mano. O sea, a ti te llega, por ejemplo, el plátano, cogemos el guineo, ¿verdad? El guineo es lo que consideraríamos un ítem, no, esa no es la palabra, pero un producto muy caribeño, ¿verdad? Ajá. Uno diría. Pero el plátano ni siquiera es endémico del Caribe colombiano. O sea, nace de un viaje de Asia, etcétera, etcétera, y llega al Caribe colombiano. Y claramente en ese viaje hay unas decisiones políticas y unas colonizaciones y unos movimientos que te traen de poder, exactamente, transferencias de poder, etcétera, hasta que llegan al Caribe. Y después, cuando llega al Caribe, entonces es mediado y se vuelve parte de la cultura y es mediado por... Exactamente. Entonces ahí van muy, muy de la mano. O sea, de alguna manera... La política y la cultura están al servicio del uno y del otro, pero la política visto como esa... de manera muy como muy desprovista, y esto sonará contradictorio, redundante, lo que sea, pero la política desprovista de la política, ¿verdad? La política desprovista de la política constitucional, de la política legal, etcétera, sino de la política como esos actos que impactan a otras personas. Claro, a mí esa definición de verla como el arte de hacer acuerdos o esa búsqueda de poder. Correcto. O esa necesidad de persuadir. Y cuando hablas de comida, creo que ahí también es donde vemos muy fácil la cultura y la política. Por ejemplo, esa batalla, digámoslo de una forma positiva, permanente, por ejemplo, entre los colombianos y los venezolanos por definir cuál es la mejor arepa. Entonces, ¿quién hace la arepa? Esa es una batalla muy social, ¿no? Te fuiste lejos, el Calleye. El Calleye. O sea, nosotros hicimos un festival hace... ¿De dónde en es plena el pandemia. Por eso. Nosotros hicimos un festival hace como 3 años. Le pusimos Calleye. Lo hicimos con la revista El Malpensante en Bogotá. Samaria, Yo sé que tú eres Samaria, entonces por eso voy a levantar polvo. Entonces, nosotros creamos este festival. Era un festival que el subtítulo es Voces desde un Caribe Global, y la idea era realmente darle una plataforma a las voces del Caribe global, no el Caribe colombiano, no el Caribe geográfico, sino ese Caribe global que incluye el Caribe diaspórico. O sea, que va desde Londres hasta New Orleans y pasando por el Gran Caribe, el Caribe insular, etcétera, hasta llegar al Caribe colombiano. Y le pusimos Calleye porque yo crecí comiendo Calleye. Yo no soy samario, mi familia por parte de mamá es de Valledupar, y allá le dicen guineíto, por ejemplo, pero es esencialmente... aquí en Barranquilla no comen casi Calleye. Aquí casi no comen Calleye, pero es esencialmente lo mismo. Es guineo, machacado, y cada uno tiene su preparación. Entonces, para mí el Calleye era una cosa muy individual, pero muy comunal al mismo tiempo, porque es una cuestión muy social en Santa Marta, de todo el mundo, pero cada uno hace Calleye como quiera. Unos le echan café con leche, otros le echan hogao, otros le echan chicharrón, otros le echan mantequilla, queso rallado, en fin. Entonces le pusimos Calleye. El punto es que hemos hecho varias versiones de ese festival, pero el primero que hicimos, eso levantó toda una controversia desde gente de Santa Marta que nos atacaba diciendo de cómo era posible, correcto, que cómo era posible que nosotros le pusiéramos Calleye y que además no tuviéramos tantos invitados de Santa Marta. Esa segunda parte era, válida, pero recuerdo que tuvimos el director del laboratorio de arqueología de la Universidad del Norte, que es parte de mi dirección, se llama Juan Guillermo Martín, un tipo muy valioso, un arqueólogo realmente fantástico, que el tipo fue lo que dijo: oye, pero ellos que hablan del Calleye si el guineo ni siquiera es colombiano. Entonces empezó con toda esta elaboración desde Asia, etcétera, etcétera. Pero, o sea, el tema de esos debates alrededor de dónde es qué cosa y de quién es qué cosa. La necesidad de definir de dónde es. O la necesidad, exactamente. Por ejemplo, los indígenas, creo que son los Cancuamo, pero estoy casi seguro son los Kogi. Ellos nos critican de alguna manera a Occidente porque dicen que nosotros tenemos una necesidad de nombrar las cosas antes de que esas cosas sean. Y ellos tienen la noción de que las cosas deben nombrarse a sí mismas cuando ya han existido. Me parece una noción muy linda. Aquí tenemos realmente... Yo de hecho, caigo en esa vaina. Tú abres mi celular y yo tengo una lista de nombres. Como de posibles nombres. Claro, ¿para qué? Uno siente que algo empezó cuando tiene nombre. Exactamente. Proyectos, perros, etcétera. O sea, lo que sea. O sea, posibilidades. Y entonces esa necesidad como de definir algo, esa necesidad de nombrar algo, es como una necesidad muy
no quiero decir occidental, pero definitivamente una necesidad muy moderna de darle sentido a las cosas, y darle sentido a las cosas es apropiarse de las cosas, ¿verdad? Ponerle nombre a algo es limitarlo, etiquetarlo. Claro, etiquetarlo y apropiarte. Yo le puse nombre a tal, ¿verdad? Como ese chiste un medio huesero que dice que el cerebro es el único órgano que se nombró a sí mismo. Qué bacano. Sí, en fin. Ahí a través de esos chistes. Bueno, política y humor es otro de los episodios que tenemos ahí. Política y amor. Política y amor hay un capítulo. Y humor. Y humor es otro. Muy bien. Porque incluso vamos a hablar ahora de los memes, como también evoluciona con la cultura la forma de la que nos organizamos, nos reímos, nos burlamos. Sí. Todo eso va teniendo un sentido. Bueno, pero creo que aquí tu historia de vida también es una forma de mirar esa relación entre la política y la cultura. Cuéntanos cuál fue ese paso formal, ¿no? Académico, desde tus estudios hasta tu hacer, en los que han convivido la política y la cultura. Cuando saliste del colegio, que empezaste, estuviste en la cueva, ¿no? Tus primeros pasos, cuéntanos eso. Luego, sí, yo me involucré, como te dije al principio, perdón que te interrumpí, qué pena. No. Al principio te dije que yo busqué el arte como de manera insistente en la ciudad. Estaba solo en esa lucha, en esa búsqueda. Sí, estaba solo porque es que realmente yo en el colegio no tenía compañeros, o sea, mis amigos y mis amigas del colegio tenían unos intereses diferentes. Yo tenía un par de amigos que sí les interesaba esta vaina y como que teníamos un pequeño mundito ahí donde consumíamos mucho cine, de pronto no tan comercial, y libros, y leíamos mucho. Yo me acuerdo que me mamaban mucho ahí en el colegio, porque entonces en la clase de filosofía yo me leía el libro y entonces preguntaba al profesor y yo decía, no, yo me lo leí, que alguien gritaba por allá que va, Antonio solo se leyó la solapa y un resumen. Porque era todo un porque tema. Era raro que estuvieras... Yo no sé si era raro, pero era más bien como producto de la mamadera de gallo natural de Barranquilla. Una de las cosas que a mí me encantan del Caribe es que aquí todo el mundo lleva el bulto, nadie queda con cabeza. Y a eso uno le va creando una capa bastante interesante de resistencia y de adaptabilidad, porque más vale que tú regreses con otro comentario bien rápido, porque si no te la van a montar. Y aquí no importa si eres alcalde, si eres gordo, si eres feo, si eres amarillo, si eres negro, azul, alto, bajo, vas a llevar del bulto en algún momento. Entonces yo creo que era más por eso. O sea, me mamaban gallo porque es el que le gusta la cultura y la vaina. Pero bueno, yo cuando me acerco a la cueva era porque era la institución que tenía a la mano, ¿verdad? Mi papá fue parte de ese comité que rescató, y ahí sí, creo que la palabra... A mí no me gusta mucho hablar de rescate porque me parece que es muy impositivo, como, yo te rescaté, una vaina. No había nada. Nadie está pidiendo que me rescate, o sea... pero yo creo que en el caso de la cueva sí aplica porque era una casa que estaba absolutamente abandonada y la idea de la cueva era simplemente una idea, era un cuento, una... Pero, de pronto, ¿a qué personas que no saben qué es la cueva? Porque bueno, la cueva... De todo el mundo nos están viendo. La cueva es una fundación hoy. El único bar patrimonio de Colombia es la cueva. Eso es un punto bastante importante. El único bar declarado patrimonio en Colombia, y esa casa donde está es obviamente patrimonio de la nación. Esto es un espacio en donde confluyeron unas personas muy interesantes en un momento muy importante de la ciudad, que luego fueron personas y personajes muy importantes de la cultura del siglo XX de Colombia. Entre esas, Cecilia Porras, Gabriel García Márquez, Álvaro Cepeda Zamudio, Alejandro Obregón, José Félix Fuenmayor, ¿quién más pasó por ahí? La Tita Cepeda, a la viuda de Álvaro Cepeda Zamudio, Felisa Burstyn, que es otra artista, porque a veces hablamos mucho de los hombres y no se habla mucho de las mujeres en la cueva, y hubo muchas mujeres que pasaron por ese grupo. Entonces le llamaban el grupo de Barranquilla, ¿verdad? La gente, después se le llamó el grupo de Barranquilla, le pusieron ese nombre a esa cofradía de personas intelectuales, personas Caribe, en su mayoría, o personas que habían nacido en el Caribe, o personas que eran profundamente Caribe, aunque no fuesen de acá. Entonces celebrado, en fin. Y la cueva es este espacio que en el 2004 se rescató, se creó una fundación,
Y esa fundación existe en esa casa que está en la calle 59 con carrera 43 en los límites del barrio Boston, que si no han ido, vayan, porque es un espacio realmente muy especial, muy bonito y uno se toma unos tragos muy sabrosos. Donde además organizan, ¿no?, anualmente el Festival de las Artes. El Carnaval de las Artes lo organizan todos los años lo organiza la Cueva, y además tiene en la entrada del bar tiene unas frases que a mí más me gusta y que más repito y que creo que debería ser como el moto, el copy de todo el mundo, que es: aquí nadie tiene la razón. Entonces tú estás entrando a un safe space que realmente es un safe space para todo. Claro. O sea, para lo políticamente correcto e incorrecto. ¿Va? Entonces es una frase que me gusta mucho. Bueno, entonces, en cualquier caso, yo me acerqué a la Cueva porque mi viejo fue parte de esa como camada de gente que le importaba mucho la historia, le importa mucho la cultura y le gusta mucho el tema caribe. O sea, son unos caribeñistas como muy, muy arraigados. Yo tengo mis diferencias con eso, pero el punto es que fueron un grupo de gente muy interesada que rescataron la Cueva, pusieron esta fundación. Entonces claramente yo a mis 16, 17 años, yo no tenía un mapeo de lo que había cultural y artísticamente en la ciudad o en el Caribe. Pues uno se acerca a lo que tiene a la mano, uno se acerca a lo que conoce en el fondo, ¿verdad? Después tú empiezas a descubrir porque empiezas a ponerte irresponsable y te empiezas a coger, empiezas a girar por donde no debes, que eso es bacano y ojalá uno natural y ojalá uno siempre siga girando donde no debe. Pero entonces me acerqué a la Cueva, el director era Heriberto Fiorillo en ese momento, y yo literalmente me puse al servicio de lo que necesitaran, y el servicio de lo que necesitaran en ese momento era sacar fotocopias en el centro. Entonces yo me iba en un carro al centro de Barranquilla, estamos hablando del 2004, 2005, a sacar fotocopias y a conseguir pendejadas para la Cueva, para el Carnaval de las Artes, porque lo único que yo quería era estar cerca de ese movimiento, de lo que pasase allí. Yo no iba con pretensiones, yo no iba pensando que yo era mejor que nadie, yo no iba con ideas necesariamente. Después surgieron muchas ideas, pero en ese momento simplemente quería estar allí. Entonces yo empiezo ahí, me graduó del colegio, yo me gradué del colegio Marymount acá en Barranquilla, y me fui para Italia. En Italia viví en Perugia, que es un pueblo muy pequeño, cerca de Florencia. Mi primer como acercamiento a la cultura fue con el Umbria Jazz Festival. Es un festival de jazz muy importante en Europa. Y ahí me metí de cabeza en ese festival como si de verdad no hubiera nada, no existiera nada más. Mi vida se volvió jazz céntrico. Y entonces ahí pude conocer y escuchar a todo, o sea, una cantidad de, o sea, James Brown antes de que se muriera, Salomon Burke, Clapton, una cantidad de grupitos de funk, en fin, Edmar Castañeda, que es un arpista colombiano fantástico. Bueno, todo eso. Me acerqué de manera irrestricta y sin ningún tipo de prevención. Y eso fue lo que empecé a decir, espérate. Y ahí compré mis primeros discos. Yo empecé a acumular discos, acetatos, LPs, desde que tengo 16 años, 17 años más o menos. Y ahí compro mis primeros discos. Y me voy para Boston. En Boston voy a Emerson College. Ahí estudio comunicación. Communication Studies se llamaba, estudio de comunicación. Me enfoqué en periodismo. Y a tu pregunta, que creo que le di una vuelta bien larga para llegar a tu pregunta, ahí es donde realmente se une la cultura y la política, porque en Communication Studies mi primer énfasis fue comunicación política. Eso es lo que yo quería. Yo no sé por qué. Yo creo que también es por el tema contextual en el que nací. Si bien mi familia, por parte de mamá y de papá, eran muy culturales y artísticos, por parte de mamá eran profundamente políticos. O sea, las discusiones que se dan todavía en la mesa de mi casa son legendarias. O sea, son sobremesas de 3 o 4 horas en donde se gritan sobre temas políticos. Claro. Y después terminan abrazándose, pero al 1000, con café y entonces, ríos de café. Creo que tú serás, bueno, vamos a ver, te voy a preguntar, Ajá. ¿qué opinas de esa idea o miedo alguno de que en la mesa no se habla de política? No, esa vaina, a ver, o sea, yo no te puedo decir que no, porque es que yo no sé nada diferente. Ajá. O sea, en la mesa es donde se habla de política. O sea, y hablar de política es justamente no hablar de X o Y, de personas que son pasajeras, sino precisamente de formas, de ideas, de qué es lo mejor, de qué conviene, ¿no? Las verdaderas discusiones sobre la vida, sobre lo que es la vida o la convivencia
surgen desde la Tú política. sabes, esa gente que dice que no, que yo reinvento, yo rehago el mundo en el baño. Gente que se baña y entonces tiene esta cantidad sí, como de, bueno, sí. en mi caso es en la sobremesa. Ok. En mi caso, tanto con mi familia como con mi Llega esposa. uno a comer y sale uno con la cabeza revuelta. Total, yo muchas veces me ideas. eximía, yo muchas veces no iba porque no estoy para esa vaina, no estoy para la gritería. Es muy divertido, pero es supremamente apabullante. Como porque ellos pretenden que tener la razón es hablar más duro que la otra persona. Entonces los decibeles de ellos no están acá, sino acá todo el tiempo, ¿verdad? Las formas en las Todo que el tiempo. hablamos también son muy culturales, ¿no? Sí, La forma, claro. no solamente el qué, sino el cómo lo hacemos. Por supuesto. Entonces ahí están, uno se tira. No, que tú vas a decir eso de santo o lo otro. Claro, y En queda fin, uno respirando duro un rato y Coño. luego viene el café y todo baja y también es eso que nada es permanente. No, nada es Ni permanente, las- no, ni marico. O ese sea, esas son plantear. discusiones que se dan y pasan. Y salimos de la casa y... Nada, que nos vemos la próxima semana. Pero con un poco más de criterio, con un poco más de la vista criterio, afinada. yo diría que en mi familia el criterio a veces es un arma a doble filo, ¿verdad? Es demasiado. Entonces, uno tiene que ser capaz de entender las capas de grises, ¿verdad? Y las cosas no son absolutas. Y a veces el criterio te lleva a aseverar mucho tu posición, ¿verdad? Porque una sobredosis de criterio te puede volver muy rígido, es lo que creo yo. Claro. Como hay una frase que dice que la historia olvida a los moderados, ¿verdad? Yo no estoy tan de acuerdo con eso, pero entiendo perfectamente porque la historia está hecha de pasiones, Claro. ¿verdad? Perdiste o ganaste, no hay un in-between. ¿Qué piensas, sí o no? Exactamente. Entonces... Bueno, entonces por el hecho de que mi familia es tan política en ese sentido y de hecho ha estado muy involucrada con la política, yo siempre tuve eso. Yo crecí con una bisabuela que fue la primera gobernadora del Cesar, ¿verdad? Una mujer muy fuerte, como muy fuerte en el sentido de liderazgo. O sea, una mujer realmente valiosísima, a cual yo la admiro muchísimo. Ella fue la que realmente me enseñó mucho a la lectura, me llevó a la lectura. Y ella, yo recuerdo que me hacía pararme en un banquito y que gritara que viva el Partido Liberal. Ahora, este es un Partido Liberal Alfonso López Miquelsen, ¿verdad? Un liberalismo muy diferente. Claro, un liberalismo muy humanista realmente, con todas las críticas y por supuesto muy elitista, pero mucho más humanista del Partido Liberal que conocemos en épocas modernas. Entonces... o sea, la política también estaba corriendo por mi ADN y entonces cuando llego a Boston me empiezo como a involucrar el tema de... Me gusta la idea de la comunicación política, por ende acercarme a esos líderes y lideresas de la política estadounidense y entonces empiezo a hacer lo que llaman vote canvassing para Obama, para la primera campaña de Obama en el 2008, y era literalmente ir de puerta en puerta hablando sobre por qué deberían votar por Obama y cogerla. Pero además que fue la campaña política que revolucionó la comunicación política moderna, Absolutamente. que incorporó las redes sociales, el voluntariado, entonces... Exactamente, y yo era parte de una cosa que ahora se volvió de pronto para mí demasiado, no, la palabra no es extrema, pero demasiado dogmático en su izquierdismo, que una organización, una ONG se llama Democracy Now!, surgió netamente como una plataforma para apoyar el voluntariado de Obama. Y yo fui miembro de eso. Y bueno, entonces ahí me empecé a meter mucho. Pero como las cosas son también inevitables, fue como girando el tema de comunicación política, se empezó a convertir más... O sea, yo nunca dejé el tema cultural, entonces yo iba a todos los lanzamientos, exhibiciones, museos, conciertos, etcétera, en Boston. Me daba cuenta que eso me gustaba más, entonces la comunicación política se fue tornando más cultural o más artística. Que oxigenabas. Correcto, eso, me oxigenaba con el consumo cultural, ¿verdad? Porque la política puede ser desastrosa. Entonces yo me oxigenaba con eso y me di cuenta, esta vaina me gusta más, y terminé trabajando cuando me gradué en una agencia de conciertos, de booking, que se llama World Music Crash Arts, y ahí yo estaba encargado del booking de artistas africanos y artistas alternativos latinoamericanos y también como esa alternativa gringa electrónica. Entonces yo estaba como metido en eso, pero al mismo tiempo yo era voluntario en una fundación que se llama 826 o 826 Boston, que es para niños de escasos recursos en vecindarios
de escasos recursos. Entonces era todo el programa extracurricular para niños primordialmente negros y latinos. Entonces era todo el tema de escritura creativa, periodismo, etcétera. Era hermoso trabajar ahí. Eso lo fundó un escritor, se llama Dave Eggers, que es un escritor muy, muy chévere, que yo también había leído y admiraba mucho. Entonces, a mí me gustaba estar cerca de gente que yo admiraba, en el fondo, ¿verdad? Entonces, trabajar para este lugar de World Music o estar en la cueva o hacer cosas con Obama era estar cerca de gente que yo admiraba y la cual me quería empapar. Exactamente, empaparme de esas cosas. Pero como te digo, era una vaina rara porque era como esa amalgama entre la comunicación, el periodismo y la cultura y el arte, pero la política como que se metía ahí. Entonces yo trabajaba en esto, pero entonces en el 2000... ¿Cuándo fue el tema del Occupy Movement? Fue en el 2009, 2010 más o menos. Empieza todo el tema de los indignados, ¿verdad? Y entonces yo me fui a dormir a la plaza en Dewey Square en Boston y escribí para el Boston Globe y en el Heraldo salió una crónica mía sobre todo el movimiento de los indignados, pero yo estaba en temas de cultura. O sea, la política como que se o sea, hacía fuerza, es como echa para allá. Porque es que pasaba por ahí, ¿no? También. No sé si la dejaba entrar. Se metía. Puta me pateaba. Es que no. Yo creo que las personas justamente que tienen esa conciencia de que somos más nuestra individualidad, se relaciona inevitablemente con el mundo, sí. Pues es difícil que le cerremos la puerta a la política. Sí, era muy difícil. Me acuerdo, a mí me tocó la marcha de la FARC. ¿Te acuerdas de esa marcha que hubo multitudinaria mundial? Eso fue 2008. Eso fue 2008. Bueno, esto de la Occupation pudo haber sido 2009, pero yo puedo estar equivocado. Claro. O 2010, mierda, no me acuerdo. ¿Sabes cuándo? No, ok, no tiene. Okay. Yo estoy preguntando a alguien fuera de cámara, que es uno de los creadores de Roomback. De Room Record. Entonces, se les da la cuña a los pelados porque, bacano, gente bien. Sí. Gente de bien. Gente de bien que hace mucho bien por la cultura. Sí, gente de bien que hace mucho bien. Sí. Graduados de colegios buenos. Y lo hacen bien. Sí. Comen quinoa. Esa gente de bien. ¿Eh? Lo que te decía, yo no me gusta descartar una cosa como menos auténtica y yo creo que a veces vemos lo popular como lo auténtico. Uno, hay que establecer que lo popular es indiscutiblemente lo que nutre muchas de las líneas o muchas de las representaciones culturales que después vemos más en el mainstream. Uh-huh. Lo que vemos en el mainstream, y eso, bueno, también lo habla Malcolm Gladwell en uno de los libros que es el Tipping Point, sobre las diferentes facetas de cómo algo se vuelve moda. Uh-huh. Pero, 9 de 10 sale de abajo para arriba, ¿verdad? Antes, en el siglo XIX, era de arriba para abajo, porque había una sociedad muchísimo más jerárquica y muchísimo más aspiracional. Yo creo que ya eso ha cambiado mucho, y si tú ves las representaciones del mainstream hoy, el reggaetón, el hip hop, estamos hablando de música, surgen realmente de la base es netamente popular. Entonces ahí viene toda la controversia de la apropiación, bla, 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 pero eso es inevitable. Entonces, lo popular es la fuente de la que bebe siempre, o ahora mismo en el siglo XXI, el mainstream. Bebe de lo popular. Eso puede ser bueno, puede ser malo, porque muchas veces eso no es retribuido a esos espacios de donde salen muchas de estas representaciones. Pero es así. Entonces, están esas dos caras. Como ver lo popular como lo auténtico exclusivamente y ver lo no popular como no auténtico es injusto, ¿verdad? Es muy injusto, porque aquí también en el norte de la ciudad o lo que sea, en lo pupi, en lo elitista también hay valor, así sea para descartarlo, ¿verdad? Así sea para descartarlo, lo tienes que afrontar, considerar. Si lo vas a descartar, está bien, pero no lo puedes negar, y tampoco creo yo que lo puedes simplemente reducir a que porque es por acá por el norte, entonces ya es menos auténtico. A mí eso no me parece que es así. Y lo otro es que, bueno, lo popular inevitablemente es esta fuente donde bebe no solamente la cultura mainstream, sino también la política, ¿verdad? Entonces, como decimos, la política le encanta nutrir, hacer homenajes a estos artistas populares, a estos hacedores populares. Sí, ¿cuál es también el objetivo ahí? Incluso a dónde eligen hacer sus recorridos, a dónde eligen ir a comer, con quién se quieren relacionar también. Da cuenta un poco de esa visión, y es lo que al final permite la cultura, que
que nos identifiquemos con ciertos asuntos humanos que va dando cuenta de asuntos que no se ven, ¿no? Correcto. De la identidad, de la personalidad, de la historia. Correcto. Bueno, ¿y tú qué piensas de la política pop? Pues yo soy abanderada de la política pop como una forma de hacer masiva la política, Ujú. de acercarla más a la gente, de que sea más fácil de entender y de que bajarla, ¿no? De aquellos escenarios técnicos que se siente, porque justamente es lo que hace que más personas nos sintamos ciudadanos iguales con los mismos derechos. Ahora, efectivamente lo popular no es únicamente lo... Sí, como entendemos aquí lo popular como lo que sucede en los barrios en los que Eso. sale más fácil la gente a la calle, ¿no? Yo Ujú. creo que lo popular también al final es lo común, entonces, y lo común no únicamente de las mayorías en términos numéricos, sino cosas que se han hecho por mucho tiempo, de generación en generación, independientemente cuál sea la clase o el tipo de persona que lo haga. Por eso creo que sí, ahora que me abren los ojos así, sí es una decisión de mostrar y no únicamente lo que pasa donde se reúne la mayoría de las clases sociales, que en nuestro país sí son las clases menos favorecidas, sino lo que se hace así con comodidad de muchos grupos sociales por mucho tiempo, ¿no? Correcto. Eso, yo creo que hemos debido empezar por ahí, como a qué nos referimos cuando hablamos de lo popular, ¿verdad? Porque eso yo creo que tal vez me hubiera llevado mi respuesta hacia otro camino, porque indiscutiblemente, por ejemplo, la cultura pop en Estados Unidos es muy diferente a lo que conocimos aquí como popular. Aquí lo popular, o cuando hablamos de lo popular acá, usualmente pensamos en lo autóctono, en lo criollo, en lo folclórico, en lo criollo, eso ¿verdad? Y yo creo que es una manera también de mucha gente ver lo popular como una libertad que a veces carecemos, ¿verdad? Como ir a esos barrios y ver la alegría de esos barrios y tal, y que salen. De pronto es una manera como de proyectarse a una libertad que no tienen porque están mediados de tantas maricadas social, ¿verdad? Del deber ser, que no pueden permitirse muchas veces ese tipo de espontaneidad y lo ven como, wow, ¿verdad? Qué increíble, qué auténtico, etcétera, etcétera. Pero se están negando a ellos mismos muchas veces. Entonces a mí, uno puede convivir, es como ver a un indígena y por el hecho de que es indígena pensar que todo lo que hace está bien, que todo lo que hace es bueno. O sea, yo creo que hay que ver a la gente como humanos, como personas, explorarlos en todas esas dimensiones, que significa ser una persona y entender que toda persona tiene la misma capacidad de amar, de odiar, de hacer el mal, de hacer el bien, de aportar y de destruir. Toda, no importa. Esa es mi posición. Puedo estar totalmente errado y puedo ir a la universidad y me van a coger y me van a acribillar y van a decir, no, es que no, pero eso es lo que yo he visto hasta ahora en las diferentes partes que he visitado, las cosas o lo que la gente que he trabajado. Entonces, sí, lo popular en ese sentido habría que diferenciarlo porque como nosotros estamos también tan mediados por la cultura gringa, ese es otro tema, casi que es como el prisma por el cual tienen que pasar las cosas para buscar la validación. Si no pasa por el prisma gringo del norte global o europeo, entonces no tiene la misma validación, ¿verdad? Y eso es muy, muy común de acá y es muy triste, pero es así. La cultura pop en Estados Unidos es diametralmente diferente, porque yo incluso argumentaría que en Estados Unidos, siendo un país tan joven, ¿verdad?, no tienen esas representaciones tan raizales, o sea, literalmente la raíz como nosotros. Eso es lo que yo creo. Entonces allá la cultura pop puede ser vista como algo un poco más superficial, etc. Y de hecho por eso son tan interesantes, por eso ellos ensalzan a cualquier personaje, que es una de las cosas que a nosotros nos falta. Por ejemplo, a mí me encantaría ver más peladas en el Caribe colombiano con una camiseta de Consuelo Araujo. O sea, la cacica Araujo en Valledupar, una mujer absolutamente feminista, líder, fuerte, importante, pero sensible. O sea, una mujer fantástica. Pero allá la gente está usando camisetas de Ruth Bader Ginsburg o lo que sea, pero aquí no estamos usando camisetas, ¿verdad? Ojalá más peladitas de 14 años vieran y dijeran, ay, yo quiero ser como la cacica Araujo. Claro, ¿verdad? pero fíjate que eso también es eso es un... hacia dónde van llegando los íconos o a quienes queremos exaltar. Sí. Alguien tiene que decidir que eso pase. Sí. Y esos serán movimientos colectivos, grupos que hagan política, Sí. desde este punto de vista de la política,
yo aquí me he quedado con muchas preguntas. Es la idea, creo también. Y seguramente que nos están viendo también. El hecho de saber que la verdadera... quedaron con muchos regaños hacia mí. Está bien, que quedamos con un universo de como de formas también, ¿no? De ver la cultura, nuevas para mí, muchas. También lo dijiste al principio, ¿no? La verdadera libertad es tener posibilidades. Y aquí creo que ofrecimos muchas posibilidades para acercarse a esta relación de política y cultura, viendo la cultura como mucho más de representaciones incluso visuales o audiovisuales, sino como formas de relacionarnos y de coexistir. Entonces creo que ha sido una conversación que podemos seguir, ojalá más adelante. Por ahora también quiero preguntarte si alguien quiere seguir la conversación contigo, dónde te busca, dónde te encuentras, qué andas haciendo. Que vaya a la oficina. Que vayan a tu oficina. No, en serio, mira, mi oficina en la Universidad del Norte está abierta. Yo soy de política de puerta giratoria. O sea, puedes entrar y salir cuando quieras y no lo vas a tomar personal. Y de verdad, una de las cosas que decimos constantemente en la universidad, y lo digo no solamente a gente de la universidad, sino por fuera donde yo vaya, es que yo no me las sé todas, ni pretendo sabérmelas todas. Creo que tenemos buenas ideas y creo que tenemos una manera de ver el arte y la cultura bastante propositivo, pero no pretendemos sabernoslas todas y tampoco pretendemos que todo lo que hacemos es bacano. Entonces, realmente... ¿Qué es lo más bacano que has hecho? Que tú creas que es bacano para ti y para la gente que te había dicho. En la Universidad del Norte. En la Universidad del Norte, desde Cayena. Es que fue 1 año y medio encerrados, pero bueno, yo diría que el Festival Cayeye fue una cosa muy, muy chévere, porque fue darle como ¿Dónde se puede ver un poco las memorias? Todo está en YouTube. En YouTube pueden ver Festival Cayeye o en el Instagram de Cayena, que es Cayena Uninorte. También las sesiones que hemos hecho en el Mapuca han sido hermosas. Wow, el Mapuca, sí. La última que hicimos con una artista este año se llama Lucrecia Dalt, que es una artista pereirana, pero basada en Berlín, fue realmente, y lo digo sí con toda la pretensión del caso, fue un concierto, yo creo que muy difícilmente se ven esas cosas en Barranquilla. Y lo digo sí con esa soberbia, no me importa. Hay veces que uno tiene que creerse el cuento y eso fue realmente algo muy especial. Es de puertas abiertas, es de entradas generalmente libres. Sí, no. Ojo, el Mapuca es abierto y yo sé que está en la Universidad del Norte y yo sé que es difícil llegar, más aún con todas las construcciones alrededor, pero debo decirlo, aparte del Museo del Carnaval, que para mí es más una experiencia, es el único museo que está abierto. O sea, entonces realmente si hablamos de resistencia... Sí. Eso es. Y de voluntad. Eso es un museo pequeño, pero es un museo muy profundo, muy bonito. Y eso es otra discusión que podemos tener en otro momento, el tema de las instituciones o de los espacios culturales. Yo no quería que nos concentráramos tanto en los casos individuales o coyunturales, sino en esta, digamos, visión un poco más general. Sí. Pero, visiten el Mapuca, marica, porque de verdad que muchas de las discusiones aquí las damos y no somos expertos en concentrarnos en lo que no tenemos y olvidamos lo que sí tenemos. Claro. Y el Mapuca ahí está y tiene una programación fantástica. Entonces, es gratis. Entonces, eso que hicimos fue realmente muy, muy lindo y muy bacano. Pero la invitación también es que si ustedes tienen ideas, proyectos, eventos, mira, lleguen a la oficina, está en la Universidad del Norte, ahí preguntan dónde está la oficina de Arte y Cultura. Pero las redes de toda la dirección son Cayena Uninorte, Uninorte FM Estéreo, que la pueden sintonizar. Que es una gran emisora. Una gran emisora, cumple 40 años este año. Creo que la tercera emisora universitaria más antigua del país. 103.1 por la página web. Tiene una programación hermosa. Bueno, entonces Uninorte FM Estéreo, Cayena Uninorte, Mapuca Uninorte o Editorial Uninorte, que además los libros que publicamos recomiendo uno particularmente, que también tiene un proceso hermoso con lo popular, con lo tradicional y por supuesto con lo cultural, que se llama Tetero de Hojas, que es un recetario que a mí me parece brutal de las recetas tradicionales del sur del departamento. Entonces son todas las recetas ribereñas que tenemos y esa es parte, lo que te decía, lo que no nos conocemos. Creo que la gobernación lo está haciendo muy bien en ese sentido y de verdad que crédito donde se merecen los créditos, de abrir un poco más la idea del Atlántico, porque es un departamento pequeñísimo, por ende muy fácil y muy bien conectado con unas cosas realmente hermosas. O sea, vayan a la Ciénaga del Guájaro, marica. Solamente yendo a la Ciénaga del Guájaro van a decir como, ¿qué es esto? Al corregimiento de la Peña. Una vaina realmente hermosa. Entonces ese libro y todos los libros de la editorial están en la Librería Nacional o en la página web y eso también les da una idea del universo de lo que hacemos. Y con todo eso que acabo de mencionar,
todas las ideas son válidas, todas las recibimos y estamos dispuestos a hablar con quien quiera, ya sea para presentar una propuesta, un proyecto o para hablar mierda, ¿verdad? Hablar, que es lo que hacemos y lo que nos gusta hacer. O si nos quieren ir a regañar, también lo pueden hacer, aunque si es un regaño, preferimos nos manden un mensaje porque vaya hasta allá a regañar más. Propuestas de conciertos, de exhibiciones, etcétera, todo lo que quieran, estamos al servicio de esas ideas y estamos ahí para catalizar esas ideas. Entonces sí, si quieren continuar la discusión por ahí, bueno, y mi Instagram personal es Mr. Celia, es privado, entonces yo todavía tengo esa puerta, si está un poco cerrada, yo medio pueden tocar y yo abro, ¿qué es lo que están buscando? Te resistes un poco. Un poquito, yo no quiero realmente sucumbir 100% ante lo que está pasando. Claro, y eso que lo también podemos hay que hablar. pensarlo mucho y hay que hablarlo mucho. Eso hay que hablarlo mucho porque ahora entra ChatGPT y entra DALL-E y entra pues un mundo fascinante de la inteligencia artificial, pero ¿qué significa eso para el periodismo, para los medios, para la cultura? Va a ser un debate fantástico, pero además eso es ya. O sea, eso no es en 10 años, eso no es en 2 años, preocúpate porque eso es en 6 meses. En 6 meses vamos a estar viendo unos cambios radicales en el quehacer, por lo menos, te lo digo yo, de los medios y periodísticos. O sea, y bueno, y académicos hasta cierto punto. En fin, ya estoy hablando de más. Yo creo que es porque no desayuné. Esta conversación continuará, pero vamos a nuestra última sección de este video podcast, que es preguntas políticas no tan políticas. La primera. Ajá. ¿Qué valor le añadirías al mundo? ¿Qué valor le añadiría al mundo? O multiplicarías en este mundo. Quiero decir que la empatía, ¿verdad? Pero no sé, que la empatía es una vaina tan complicada. Pero sí, el reconocimiento de diferencias. Yo le añadiría el reconocimiento del otro como algo valioso, no como algo negativo. No sé si eso es una respuesta... ¿Cuáles son nuestros pendientes así en el Caribe colombiano respecto a eso? Sé que esto da mucha tela. Bueno, no. Entre el reconocimiento al otro, honestamente, pon un buen transporte público. No estoy jodiendo. Yo fuera alcalde el día de mañana y no me concentro en la cultura. Y alguien me diría como, pero ¿cómo te vas a concentrar en la cultura? Y tal. Y yo, pero es que la cultura empieza por el roce. Ecosistemas reales. Exactamente. La cultura empieza por la otra persona, por ver a la otra persona y dimensionarla. Entonces yo fuera alcalde el día de mañana y lo primero que hago, mi voluntad política sería una y exclusivamente un buen transporte público en esta ciudad. Que en todo el Caribe tenemos ese pendiente. Todo el transporte, o sea, no hay transporte público bueno, por ende no estás abriéndote a otras posibilidades ni a otras personas. Tú quieres llegar a la 8 en Barranquilla. No, te puedes montar en transporte público, claro, te puedes montar por el transporte público, con todo respeto, incluso para la gente que le toca tomarlo, es una falta de respeto. O sea, son carreras, o sea, son unos pasajes muy altos con niveles de comodidad paupérrimos. O sea, eso sería mi... Experiencias de ciudad terrible. No, de verdad, si tú quieres catalizar la cultura, empieza por ahí, empieza por derribar barreras. Y eso para mí sería... Le deseo al mundo mejor transporte. Barreras a nuestro mundo, ¿no? Sí, a nuestro Hablemos mundo. de nuestro pequeño mundo, el que tenemos a la mano. ¿Cómo es un líder ideal? Bueno, tú que eres líder, ¿qué haces para ser un buen líder? Que saber delegar. Un gran líder sabe delegar. Porque yo creo que un buen líder logra identificar principalmente cuáles son sus falencias, cuáles son sus limitaciones, más que sus falencias. Y un gran líder sabe cuáles son sus limitaciones, por ende sabe delegar, por ende sabe escoger personas adecuadas con el cual rodearse. Un gran líder entiende que el liderazgo no se trata de él o de ella o de ella. El liderazgo se trata de una cantidad de gente que te rodea. Y tú como líder lo que debes hacer, francamente, es entender a esas otras personas, saber cuáles son las fortalezas de las otras personas y cómo se complementan esas fortalezas, cómo se complementan esas debilidades. Si algo tú estás ahí simplemente como un moderador de fortaleza y debilidades y un moderador de tareas
que tienes que delegar. Pero para mí un buen líder, más allá de de lo obvio, ¿no? Inspira, es sensible, es empático, va a exhibiciones culturales, manotea cuando habla así, pausado. Esa idea del prócer colombiano, ¿verdad? No, pero para mí, más allá de eso, ya estamos en un mundo mucho más moderno, que los líderes no son para mí, estos individuos que sobresalen sobre toda la otra gente. Indiscutiblemente eso tiene que pasar, ¿verdad? Indiscutiblemente, para mí un líder es alguien que no quiere ser líder, ¿verdad? Para mí un líder es alguien que simplemente por descarte se fue forjando como alguien que la otra gente lo sube para que sea líder, ¿sí? O sea, no es alguien que busca a como de lugar ser líder o se autodenomina líder, sino que otras personas lo eligen, o lo eligen no popularmente hablando ni electoralmente hablando, sino con que el respeto y la credibilidad. Exacto, que poco a poco va surgiendo porque las otras personas permiten que esta persona surja, y esa persona, cuando está en esa posición, simplemente lo que tiene que hacer es, para mí, conducir ese bote haciendo que toda la gente a su alrededor se fortalezca y se complemente. Y ahí sí se empiezan a crear movimientos, cambios, liderazgo. Sí, nuestra evolución política, que siempre está en manos de alguien más. Bueno, entonces aquí te doy las gracias. Bueno, aquí está La política en el espejo, que es un libro de fábulas. Ya. Que busca efectivamente la política en nuestra vida cotidiana y tiene actividades. Es un libro que decimos que es para niños de todas las edades. No me lo tienes que entregar y tomar una foto como si me estuvieras dando un cheque gigante. Sobre todo con esta frase. A ver. El verdadero poder es el servicio. Cualquiera lo puede descargar en lapoliticaenelespejo.com y seguimos aquí la conversación en todas nuestras redes y episodios. Ali, muchas gracias por la invitación, porque francamente, como dije en algún momento, yo esto no me lo tomo por sentado. Que me inviten habla muy bien de lo que estamos haciendo en la universidad y en Cayena. O sea, en la institución. Las instituciones en teoría deberían trascender a las personas, en teoría. Entonces espero que lo que estemos haciendo sea solidificar un poco esa visión, y la invitación, pues, por lo menos nos da como un alto en el camino y dice, ok, algo están haciendo bien, y eso me enorgullece, y te quiero agradecer inmensamente por tu compromiso a hacer estas cosas y por llevarle, bueno, no sé, discusiones diferentes a la gente, a donde sea que estén escuchando esto. No creo que nadie esté escuchando esto mientras plancha, así que no quiero decir eso. Todavía Montaner sigue siendo el rey de la plancha. El rey de YouTube. Entonces, bueno. Gracias por acompañarme y por ser cómplice para llevar estas conversaciones. Cómplice siempre, conspirador a veces. Gracias, Tony. Gracias a todos por gracias, vernos. Sí, súper. Gracias a Room Records y a la Fundación Konrad Adenauer por ser esta gran aliada de la política en el espejo. Nos vemos en el próximo.